Y estábamos compartiendo que ayer en la conferencia Los ovnis, los demonios y el anticristo, pudimos hacer una conexión extraordinaria, porque desde 1946-48 es cuando los ovnis comenzaron a manifestarse, o el fenómeno ovni, en el mundo. Esto es muy interesante. En 1948 la nación de Israel se independiza, el 14 de mayo, como todos ustedes saben, y es el termómetro de Dios. Hay mucho eco en el sonido, muchísimo eco. Y después de que se independiza la nación de Israel, hay una profecía en Mateo 24, 32 al 34, que dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está cerca, sabemos que el verano se acerca. Así también, cuando veáis todas estas cosas, no pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. Entonces vemos nosotros que de 1948 le agregamos una generación bíblica, de acuerdo al Salmo 90, son 80 años aproximadamente. Échele pluma. Estamos muy, muy cerca de que se cumpla esa generación profética del Señor Jesucristo, aunque no sabemos el día ni la hora. Pero la Biblia nos manda que nosotros estemos pendientes. Tengo mucho eco en el sonido. Necesitamos nosotros entender claramente que las señales que nosotros debemos de prestar atención son las que están en la Biblia. Y cuando vemos que en el 48 comienzan los ovnis y que el diablo dice en Apocalipsis 12 que le sabe que le queda muy poco tiempo, entonces es natural, ¿verdad?, que si dentro de los próximos días o meses millones de cristianos vamos a desaparecer, la gente, el mundo científico va a tener que dar una explicación. Se los llevaron los ovnis. Va a ser la única explicación, que los extraterrestres vinieron al mundo y se llevaron. Y la aparición del anticristo puede ser también, ¿verdad?, relacionada con un extraterrestre por los poderes sobrenaturales. Vamos a hablar un poco más de esto esta mañana en Daniel capítulo 7, de los poderes sobrenaturales que el anticristo va a tener. Entonces vean ustedes la conexión, ¿verdad?, que existe entre por qué el fenómeno ovni, o sea, cuál es el intento de Satanás de estar haciéndonos creer que hay extraterrestres. Y como demostramos ayer, claro que los hay, pero son ángeles caídos que tienen el poder de materializar la energía y de preparar el terreno y el escenario para la desaparición de millones de seres humanos que tendrá lugar dentro de muy poco tiempo en el planeta Tierra. Bueno, abrimos nuestra Biblia en esta mañana en Daniel capítulo 7, que es donde nos encontramos. Estamos estudiando el libro de Daniel. Y es un libro maravilloso, Daniel, como lo hemos podido ver ya con anterioridad. Daniel es el único libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento principalmente, que nos muestra el orden. Y para que haya un orden, pues tiene que haber una persona que conozca el futuro. Y solo Dios puede poner en orden los acontecimientos internacionales y los imperios mundiales tal y como se sucedieron en la historia, porque Él es el Dios de la Biblia. Y como decíamos ayer también en la conferencia del desayuno, el hecho de que la Biblia haya revelado con más de 30, 40 siglos de anticipación el genoma humano, que va a ser nuestra próxima conferencia, la corrupción del genoma humano, nos muestra que es un libro sobrenatural. Porque hasta 1860 se descubrieron las leyes de la herencia por Gregorio Mendel. Y casi un siglo después, 1954, el doctor Crick y el doctor Watson descubren el ADN, el ácido desoxirribonucleico, para comenzar a experimentar y a descifrar a través de 4 letras la increíble y sorprendente información que cada una de nuestras células contiene. Entonces, las evidencias de la Biblia, ¿verdad?, son abrumadoras. Cuando yo oigo a un ateo, siempre le digo: ¿qué te hizo llegar a concluir que no existe Dios? Pues es que esto y el otro, ¿verdad? Es que un juez nunca puede emitir una sentencia sin tener evidencias para condenar a un sujeto. Y las evidencias son examinadas para ver si es culpable o es inocente. Así nosotros, como les digo yo a los ateos,
¿Cómo se pueden ustedes atrever a concluir no hay Dios cuando no han examinado las evidencias? Y las evidencias que la Biblia nos muestra, científicas, genéticas, proféticas, históricas, arqueológicas, físicas, son sobrenaturales. La Biblia no pudo haber sido hecho por ningún ser humano. Y se adelanta el periódico de mañana en la mañana en sus descubrimientos científicos. Daniel pues nos pone en orden claramente el orden de los imperios mundiales desde el año 600 hasta la segunda venida de Cristo. Antes de Daniel solamente hubo dos imperios, el egipcio y el asirio. Pero en el año 583 el rey Nabucodonosor llega a Jerusalén y la sitia y se lleva cautivos a más de 50 a 100 mil judíos a Babilonia, que es ahorita Irak. Y de ahí en adelante Dios le revela, como ya lo vimos en el capítulo 2 a Daniel, que después de Babilonia o Irak vendrían los medos y los persas, que actualmente es Irán, la nación de Irán. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán por el Shah de Irán. Y después de los medos persas, dice la profecía de Daniel que vendrían los griegos. Alejandro el Magno venció a los medos y a los persas y a los 33 años murió en lo que es ahorita Irak. Y después de Alejandro el Magno vinieron los romanos, el imperio romano. Así que estos cuatro imperios que están repetidos en Daniel 7 a través de nombres de bestias, porque el Espíritu Santo, para poder ilustrarnos qué es lo que se encuentra detrás de cada imperio, lo sanguinario, la crueldad que existe de todos estos imperios del pasado, tuvo que escoger nombres de animales depredadores, de animales salvajes. Y de Roma a nuestros días no ha habido ningún imperio, porque de acuerdo a la estatua de Nabucodonosor, en el capítulo 2, son las piernas de hierro y los dedos mezclados con barro y con hierro, que son y representan la última forma de gobierno mundial antes de que venga el anticristo. En otras palabras, la Biblia profetizó hace 2600 años que antes de que Cristo regresara, iban a haber 10 naciones que surgirían del antiguo imperio romano. De las naciones que formaron el último imperio hace 2000 años, iban a surgir 10 naciones para conformar la última confederación política, de las cuales saldría el famoso cuerno pequeño, o el anticristo, el hijo de perdición, o la bestia, de acuerdo al libro de Apocalipsis. Así que nos encontramos ahorita ante un panorama internacional interesantísimo, porque pues en el siglo XX, ¿verdad?, los ingleses derrotaron a los otomanos en 1924 y después vino la Segunda Guerra Mundial, donde sacaron a los ingleses del Medio Oriente, y de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, la única nación que se levantó con la supremacía política, económica y militar del mundo fue los Estados Unidos de Norteamérica, compitiendo desde 1950 hasta el 89 con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la actual Rusia, que en 1989 Mikhail Gorbachev tuvo que reconocer públicamente el fracaso del sistema comunista. Así que llegamos al siglo XXI y Estados Unidos comienza a decaer ante nuestros ojos. Ahorita hay una deuda de más de 18 trillones de dólares del gobierno federal norteamericano. Para que tú tengas idea de cuánto es $1 trillón, si tú cuentas $1 por segundo, en 250 años no acabas de contar $1 trillón. Nada más para que tengas una ligera idea de lo que tienes ahí debajo de tu colchón. Entonces, esto es impresionante. Y entonces ahorita Estados Unidos está decayendo, y sobre todo con este último presidente, ¿verdad?, que actualmente gobierna Estados Unidos. Ahorita la administración del presidente Obama acaba de romper relaciones casi ya con Israel. No quiso recibir al primer ministro Netanyahu en la Cámara de Representantes.
lo tuvo que recibir Bonner, el presidente de la Cámara de Representantes y el Partido Republicano. Y Obama se está ya completamente desligando de Israel, cuando las maldiciones más grandes sobre cualquier nación son las que maldicen a Israel. Entonces vemos de qué forma Estados Unidos se está perdiendo ya su supremacía política, económica y militar, y nos damos cuenta por qué ya no interviene tanto en el Medio Oriente, por qué no interviene tanto para detener al grupo terrorista de ISIS, por qué no interviene ante Rusia, ante la invasión de Ucrania y de Crimea del presidente Putin, y por qué China tiene controlado económicamente a Estados Unidos en el siglo XXI. Ahora, la pregunta es la que sigue. Si Estados Unidos desaparece como el líder de las naciones y el policía del mundo, porque Estados Unidos libró al mundo del nazismo, del comunismo y del fascismo. Así que si ya no hay este policía, si ya no hay alguien que le diga a la gente, pues ya no avances o no hagas esto, etcétera, etcétera, la pregunta es, ¿qué nación o naciones se van a levantar ahorita en el mundo, en este siglo que vivimos, en el siglo XXI, para tratar de poner orden en el mundo e impedir que Rusia avance sobre Europa, que Corea del Norte invade a Corea del Sur, que China comience a controlar todas las islas enfrente del Japón, que Sudamérica no se convierta en un continente completamente comunista, ¿verdad? Dictatorial en todas las naciones? ¿Quién va a poner el orden en este vacío de liderazgo que existe? La Biblia es muy clara y la Biblia profetizó que antes de que Cristo viniera no iba a ser Estados Unidos, ni Rusia, ni Francia, ni Alemania, sino 10 naciones, que se levantarían 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, porque el antiguo Imperio Romano se dividió en Europa, Alejandría y Constantinopla en Turquía. Y aquí en el capítulo 7 de Daniel se nos muestra al principio del capítulo una guerra en el espacio donde están combatiendo 4 principados satánicos. Y sobre el mundo que está aquí abajo, en el mundo físico terrenal, estos principados están luchando por la supremacía también del gobierno del mundo aquí abajo en la tierra. Porque todo lo que pasa aquí abajo en la tierra es influenciado por el mundo espiritual invisible que nos rodea. Así que todas las revoluciones, golpes de Estado, grupos terroristas, ataques contra Israel, ataques contra el cristianismo, contra la Biblia, contra nosotros, todo tiene su influencia en el mundo espiritual. Y nosotros que aquí estamos, el pueblo y el ejército de Dios, somos los únicos que podemos luchar para impedir y avanzar el reino de Dios. Y estamos entre nosotros peleándonos, criticándonos, y ahí ya no voy porque me miró doña Chole muy fea en la iglesia, y porque no entiendo esto y el otro, sin conocer la palabra de Dios, sin presentar defensa, sin ganar las almas, sin estudiar entre semana con un discipulado, ni tomar en serio sistemáticamente la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos como un ejército, ¿verdad?, en el desierto, quejándonos como en el Antiguo Testamento, y tengo problemas muy grandes, y ay, hermano, ore por mí, y la hermana Chencha tiene 3 años que me pide que ore por ella, y en 3 años no ha podido superar los problemas que ella tiene. Y es increíble el estado espiritual en que se encuentra actualmente el pueblo de Dios. Y creo que debemos levantar ya nuestros ojos porque nuestra redención se acerca. Y llega el momento, ahorita estamos viviéndolo, en el que se está probando quiénes son del Barcelona y quiénes son del Real Madrid. Quiénes son de las Chivas y quiénes son de la América. Ya no va a haber nadie con una camiseta Águilas, Chivas. O traes la camiseta de un partido o traes la camiseta del otro. Tú no puedes estar de los dos. Tienes que decidirte a quién le vas y en qué equipo quieres vencer. Así que ya no puedes ser pues cristiano a la mitad y cristiano de veras. ¿Eres o no eres? Y ahorita es cuando se va a demostrar en este tiempo donde el Espíritu Santo está probando, refinando a los cristianos y sacando la maldad de las iglesias y manifestando los corazones de los seres humanos. En el capítulo 7 de Daniel, pues, dice el versículo 2 y 3, que Daniel miraba en una visión que tuvo en la noche. Y él relata que vio 4 vientos del cielo. Esta palabra vientos es la palabra hebrea
Roach, que se pronuncia Roaj. La CH en el hebreo se pronuncia como J, y que es la palabra espíritus. En algunos lados se tradujo vientos, en otros lados se tradujo espíritus. Entonces aquí se tradujo, yo tengo la versión de 1960, se tradujo: vi 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y el mismo contexto nos impide concluir pues de que eran vientos, ¿verdad? Porque el viento no está peleado con el otro viento. Entonces concluimos lógicamente, ¿verdad? Esta es una de las leyes de la hermenéutica para poder interpretar sanamente las escrituras, ver el contexto. Entonces aquí, de acuerdo a este contexto, concluimos, ¿verdad?, que son 4 espíritus que combaten en el cielo. Número 2, no pueden ser espíritus de seres humanos, porque la Biblia dice que cuando un ser humano se muere, nunca, jamás está vagando en pena, como los fantasmas o como las almas en pena, o como las almas de Guanajuato, como dice el dicho en México. Almas en pena, no hay ningún espíritu de Cuauhtémoc ni de tu abuelita, ni te puedes comunicar con ningún muerto, porque todos los muertos, seres humanos, al descender a la tumba o se van al centro de la tierra, que está el Hades o el infierno todavía ahí, o inmediatamente ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Pero no hay ningún lugar intermedio, ni purgatorio, ni la cárcel preventiva para que puedas después pasar a la grande, ¿verdad? No hay nada de eso. Entonces, los únicos espíritus que están actualmente en acción en el mundo invisible son los espíritus de los ángeles caídos y los ángeles al servicio de Dios y los demonios. Los demonios no son los ángeles caídos, son los soldados rasos, los demonios, los que hacen el trabajo sucio, los que se meten a los animales, los que se meten a los cuerpos humanos. Los ángeles caídos no se pueden meter a un cuerpo humano. Se pueden materializar y tomar forma humana. Los demonios no lo pueden hacer. Los demonios es una descomposición monstruosa que hubo tal vez en el pasado de entes espirituales que tenían cuerpos y que cuando vino la maldición de Dios, la rebelión contra Dios, perdieron sus cuerpos. Y estos sí son almas en pena. Andan buscando cuerpos para meterse, dice la Biblia, y descansar. Los demonios descansan cuando se meten a una fisura que tenga el ser humano en su cerebro. Ahí se meten inmediatamente y encuentran descanso en los animales o en los seres humanos. Muy bien. Entonces, estos 4 principados, había un pleito, ¿verdad?, sobre el gran mar. Y qué interesante que esto fue escrito hace 25 siglos aproximadamente. ¿Y qué es zona geográfica? En este momento, en marzo del siglo XXI, ¿qué es zona geográfica del mundo? Es donde ahorita se encuentra el más grande conflicto bélico. Precisamente en el lugar donde hace 25 siglos se encontraba Daniel, entre Siria e Irak. Ahorita el Medio Oriente es la zona geográfica más volátil que existe en el mundo y el Occidente la más indefensa que existe en el mundo. Qué interesante que estamos comenzando a ver cómo se acomodan las piezas, porque es exactamente en esta área geográfica donde hay un pleito en el mundo invisible, donde ahorita está el ejército terrorista más cruel y sanguinario de la historia, más que los nazis, más que los fascistas, más que todos los que han existido, los vikingos, los hunos, todos los grupos que han existido. El grupo de ISIS se ha caracterizado por ser personas que ya no tienen alma. Son personas que se han convertido en animales, donde han perdido toda sensibilidad hacia el mundo de los semejantes. Si no eres esto, te corto la cabeza. Y si eres mujer, te abro el vientre y te saco al bebé. Y si eres niño, te corto las manos para que nunca seas un guerrero y los pies también. Nunca se había visto ni con Saddam Hussein tanta crueldad como este grupo religioso, fanático, radical, que simplemente si tú no eres suní, musulmán suní, no tienes derecho a seguir viviendo. Entonces, ahorita el mundo está de cabeza tratando de detenerlos porque hace un mes entraron
detrás de todos estos grupos terroristas se encuentra la nación de Irán. No los iraníes ni el pueblo de iraní. No es el pueblo cubano el que tiene la culpa, no es el pueblo venezolano, son los gobiernos. El pueblo siempre sufre las consecuencias. Irán es un pueblo precioso, igual que los cubanos, que los venezolanos, que otras naciones del mundo. Pero los gobiernos dictatoriales que se encuentran manipulando y manejando los cordeles son los que han hecho sufrir al pueblo. Y ahorita en Irán, el ayatollah Rouhani dijo hace una semana, estamos tratando de determinar y de comprobar que los americanos tienen que morir. Y muerte a América, y por otro lado, el presidente Obama está tratando de hacer tratados diplomáticos con Irán, cuando es una nación que está amenazando a los mismos Estados Unidos. Y fue la razón por la cual el primer ministro de Israel vino al Congreso de Estados Unidos a decirles a los senadores, no le crean a Irán, es un trato con la muerte. Son personas que no les puedes creer, son mentirosos, no les crean. Por un lado dicen esto y por otro lado en el Twitter, el ayatollah Rouhani y Khomeini están tuiteando muerte a América y muerte a Israel. Entonces, ¿cómo es posible que puedan hacer un trato diplomático y creer que van a impedir la construcción de la bomba atómica cuando públicamente están demostrando el odio que le tienen a Occidente? Este es el mundo que nos encontramos actualmente. Un mundo donde la gente está desorientada, confundida. ¿Qué está pasando? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la tarta del otro día? Y los cristianos tampoco, ¿verdad? Las telenovelas y ricas y famosas y el Calimán y preocupados por esto y el otro, sin que nos demos cuenta, ¿verdad? Que cuando nos concentramos en la Biblia y cuando comenzamos a tomar en serio los negocios de Dios, Dios te dice, tú cuida mis negocios y yo me cuido de los tuyos. Tú busca mi reino y yo me ocupo que tú tengas dinero para la escuela de tus hijos, para pagar el hospital, para pagar el seguro, para que tengas un buen coche, para que vivas normalmente, para que nunca andes pidiendo prestado ni mendigando el pan. Tú ocúpate de mi reino, busca mi reino sobre todas las cosas y lo demás, el Dios de la Biblia te lo promete, te lo doy por añadidura. Pero no le creemos a Dios. No, voy a trabajar 3 turnos, dicen muchos. Voy a trabajar 2 turnos para que nos alcance el dinero. Y dice el Salmo, ¿verdad? No es del que mucho trabaja ni el mucho que se esfuerza, sino de aquellos de quienes Dios tiene misericordia. Y de quienes Él ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Cuando tú eres santo en toda tu manera de vivir, cuando vives tratando de cumplir los mandamientos de Dios, cuando pones a Dios en primer lugar en tu vida, nunca, jamás, nada te hará falta para tu sustento, ni para tus hijos, ni para tus nietos, ni la generación de tus bisnietos. Porque la generación de los justos, Salmo 112, será bendita. Muy bien. Entonces, vemos que esta zona geográfica, de una forma interesante, hace 25 siglos se encontraba en un revoloteo espiritual, porque estaban estas 4 naciones, ¿verdad? Que iban a sucederse la una y la otra, estos imperios mundiales, y es exactamente lo que está sucediendo ahorita en el Medio Oriente. La primera nación, en el versículo 4, se describió como un león. Esto es un repaso rápido, que es Babilonia. La segunda, en el versículo 5, como un oso, que es Irán. La tercera, en el versículo 6, un leopardo, que es Grecia. Y la cuarta, en el versículo 7 y 8, el Espíritu Santo no encontró palabras. No encontró palabras para describir el cuarto imperio mundial, que fue el imperio romano, el cual crucificó a Jesucristo. Aunque sabemos que no es el culpable la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Sino que cooperó con el poder religioso de Israel para llevar a la cruz al Hijo de Dios. Y esta cuarta bestia, dice la Biblia en el versículo 8, que mientras Daniel estaba contemplando esta ambición, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos. En otras palabras, pongamos mucha atención a esta cosa que se nos revela y que es clave para que en el mundo que nos encontremos, no le creas cuando ves el periódico, el príncipe Felipe de España puede ser el anticristo.
El Papa puede ser el anticristo. Hasta Obama lo están ya calificando el anticristo. Y que el presidente de Inglaterra o el primer ministro de fulano de tal. No podemos ahorita, bajo ninguna circunstancia, clasificar o catalogar a ningún líder político hasta que se forme la confederación de 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente. Cuando oigamos nosotros mañana en el Universal, en los periódicos, en el Excelsior, ¿verdad? El Reforma, en el Der Spiegel de Alemania, en el Le Monde de Francia, etcétera, etcétera. Cuando oigamos en el New York Times que en el mundo entero se está formando una confederación entre Europa y entre el Medio Oriente para que se unan y garantizar el fluido del petróleo al occidente. Hasta que estas 10 naciones no se formen, no saldrá el anticristo. Porque es hasta que estén formadas las 10, que de ahí, dice el versículo 8, salió un cuerno pequeño entre ellos. O sea, el personaje del anticristo surgirá de esta zona geográfica donde estuvo el Imperio Romano hace 2000 años. Y algunos de ustedes que conocen la historia recordarán que el Imperio Romano conquistó casi toda Europa, el norte de África y parte del Medio Oriente, principalmente lo que es Irak y Siria. Y es interesante que el grupo de ISIS, dirigido por Baghdadi, que es el jefe de ISIS, acaba de declarar hace algunos meses que quiere desaparecer la frontera entre Siria e Irak. Quiere desaparecer la frontera para que Siria e Irak sea una sola conglomeración o un solo estado califato, del califa, y después irse contra Arabia Saudita y después irse contra la monarquía del rey Abdullah de Jordania. Y cuando ISIS conquiste y derroque las monarquías de Jordania y de Arabia Saudita, establecer el Estado Islámico cruel y sanguinario en el Medio Oriente para controlar el Medio Oriente. Gracias a Dios que de acuerdo a la Biblia esto no va a suceder, porque Arabia Saudita aparece en Ezequiel 38 y Jordania aparece cuando el anticristo conquista el Medio Oriente, que el anticristo perdona, y Daniel 11, 45 al 47 perdona a Amón y a Joab, que es Jordania moderna, por lo que sabemos que esto no va a suceder. ¿Cuántas cosas la Biblia nos revela, verdad? Y parecerían adivinanzas, ¿no? Y estás buscando tú ahí a los profetas en los astrólogos y buscando en la Ouija y en la bola de cristal y que tenían las cartas y que tenían las cartas tarot y que la mano y que el café turco, etcétera, etcétera. Y buscando, pues ahí hermano, tengo una profecía que el Señor me dio, pues escríbele 2 de Magdalena 3:1. Ya la profecía de Dios está completa. Dios no tiene nada que decirnos del futuro. Así termina Apocalipsis. Cualquiera que le agregue o cualquiera que le quite, las maldiciones del libro vendrán sobre esa persona. Así que ya no hay nada de que tuve una profecía y este y el otro. Y te vas a casar con una muchacha que venga vestida de verde el próximo domingo a la iglesia y te vas de esta iglesia van a salir ríos de agua viva y Argentina para Cristo y México para Cristo, ¿verdad? Puras, yo le llamo marihuanadas. Porque de cuál fumaron, no hay nada de eso en la Biblia, nada de eso, es un avivamiento antes de que Cristo venga, al contrario. Antes de que venga Cristo se profetiza la apostasía de la iglesia. Y siempre habrá un remanente, en todos lados siempre habrá un remanente fiel de cristianos fieles hasta la muerte, pero nunca un avivamiento así de un país y que la iglesia va a conquistar, a establecer el reino de Dios cuando Cristo venga, que se llama la teología del reino actualmente, que es una herejía también. La iglesia no va a establecer nada, se nos manda impedir la maldad, pero no conquistar la maldad. A Cristo le preguntaron en Mateo 13, ¿arrancamos la cizaña? ¿Acabamos con la maldad de una vez? Y Cristo dijo, crecerá la cizaña y el trigo hasta el tiempo de la siega. Y el tiempo de la siega, Apocalipsis 14, es cuando los ángeles de Dios vengan a separar a las ovejas de los cabritos, no nosotros. Nosotros somos la sal de la tierra, nada más, y la luz del mundo.
y así alumbre nuestra luz mientras estamos con vida en este mundo. Muy bien. Esto es importante porque si no vamos a caer en especulaciones de que el anticristo es este y de que es aquello, etcétera, etcétera. Y este cuerno pequeño de Daniel 7, versículo 8, es el anticristo. La palabra anticristo solamente vamos a 1 Juan capítulo 2. Solo la usa el apóstol Juan. Ningún otro apóstol usa la palabra anticristo más que el apóstol Juan. Y dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Pregunta, si pusieron atención, ¿cuándo comenzaron los últimos tiempos? ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos? Desde los tiempos de los apóstoles hasta nuestros días. En estos 2000 años de historia se llaman los últimos tiempos. Se llama el último tiempo. La culminación de estos últimos tiempos será la apostasía y la segunda venida de Jesucristo. Entonces, Juan dice, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, cuando surge el verdadero Mesías, Jesucristo, no podían haber surgido anticristos antes que él. Porque la palabra anticristo significa en el lugar del Mesías o en contra del Mesías, apúntalo. Anti significa en el lugar de o en contra de. Entonces, anticristo significa cualquier persona o movimiento u organización o gobierno o familia o nación que esté en contra de las enseñanzas de Cristo o que quiera tomar el lugar del Mesías y erigirse como un Mesías o como un líder religioso. Entonces, este espíritu ya estaba desde los tiempos de Juan. ¿Quiénes eran los que tenían estos? ¿Quiénes poseyeron el espíritu del anticristo en tiempos de Juan? Los césares romanos. Nerón se hizo Dios, Calígula se hizo Dios y mandaron a adorar al pueblo de romano como si ellos fueran dioses, que los adoraban como dioses. O sea, se estaban poniendo en el lugar de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, y así vemos a través de estos últimos 2000 años de historia cuántos líderes se han autonombrado dioses. ¿Cuántos líderes religiosos se han autonombrado dioses? Que ellos son los líderes, los que van a Jim Jones en 1978. Era un pastor metodista, ¿verdad? Hijo de Moloch, que con el disfraz de cristiano, que se llevó a 1000 americanos a la Guyana, cerca de Venezuela, y ahí en 1978 los envenenó a todos. Anteriormente comenzó a decir que él era el padre de todos ellos y que las mujeres eran para él y todos los hombres le entregaron sus mujeres a este cuate. Y a los niños les ordenó que le dijeran también el padre, que él era el único papá de ellos. Y sin que se dieran cuenta, los fue cegando, hasta que murieron todos en Kool-Aid, echaron veneno al Kool-Aid, porque dijo que venía la guerra del Armagedón y que tenían que morirse antes de que vinieran a destruirlos. Entonces, David Koresh, en Waco, Texas, otro muchacho que ahí cerca de San Antonio, Texas, agarró un edificio inmenso y se comenzó a proclamar Dios también él, y llegaron los federales, los del FBI, y rodearon todo eso, ¿verdad? Y murieron quemados, se incendió todo, matando a los niños y a las mujeres, y muriendo él también quemado. Entonces vemos así toda la historia marcada de hombres que dicen, el anticristo, este hombre hace poquito, no me acuerdo cómo se llama, que ya se murió, gracias a Dios, ¿verdad? Que se presentaba en los púlpitos y venía una persona y decía, ahora, damas y caballeros, Jesucristo en persona. Se nombraba Jesucristo y tenía su página de internet. Ahorita hay otro movimiento en Estados Unidos muy fuerte que está entrando a Sudamérica, donde dice que el Espíritu Santo es mamá, que es mujer. Que es mujer el Espíritu Santo. Háganme ustedes el favor. Bueno, entonces, ¿estás en contra de Cristo o a favor de Cristo? Esa es la pregunta en esta mañana. Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama.
Estás con Cristo, juntas con Él. Vives como Él vivió y lo sigues a Él. Pero no digas, creo en Cristo y tus acciones demuestran lo contrario porque tienes el espíritu del anticristo. Tan sencillo como eso. Prohibir cualquier adoración a cualquier Dios y Él va a mandar marcar a las gentes con el 666. Esto ya será algo político, económico y militar dentro de los próximos años. Entonces dice Cristo, ¿verdad? Así han surgido muchos anticristos, dice Juan, por esto conocemos que es el último tiempo. Y dice el capítulo 4, versículo 3 de Juan también, primera de Juan, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en otras palabras, cualquier grupo u organización o religión que niegue el nacimiento virginal de Jesús, que niegue el nacimiento virginal de Jesús, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, hace 20 siglos, este espíritu ronda por las escuelas, por los gobiernos, por las familias, por los individuos, el espíritu del anticristo, hasta que tenga la culminación y se personifique en una sola persona. Ahora regresamos a Daniel y vemos a continuación que este hombre llamado el anticristo, nos brincamos hasta el capítulo 7, y vemos en el versículo 19 que Daniel, al ver toda esta visión de los imperios y del cuerno pequeño, lo que le llamó la atención a Daniel 7, 19, tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Cuando Daniel vio esto hace 25 siglos, ¿verdad? Una bestia con 10 cuernos y un cuerno que salía, dijo Daniel, bueno, Dios mío santo, ¿qué es esto, no? Si a nosotros nos cuesta trabajo, teniendo ya el Apocalipsis y Zacarías para compararlos, ahora imagínense a Daniel que no tenía la Biblia completa. Entonces Daniel quería saber esto. Y esta cuarta bestia dice que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, y devoraba y desmenuzaba las obras con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro, o sea del cuerno pequeño, que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Vean ustedes que el anticristo, una vez que se formen la confederación de las 10 naciones, ya vimos que él no va a surgir hasta que no estén formadas las 10, va a derrocar a 3. Así va a comenzar el anticristo en los primeros 3 años y medio su gobierno político. Va a derrotar a 3 naciones. No sabemos si van a ser del Medio Oriente o van a ser de Europa, pero va a derrotar a 10 naciones. Y dice la Biblia en Apocalipsis 17 que él va a ser el octavo. El octavo va a ser el anticristo, el octavo rey o gobernante del mundo. Y más adelante dice que este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno, versículo 21, hacía guerra contra los santos y los vencía. Este hombre, el anticristo, va a odiar no a Buda, no a Mahoma, no al Dalai Lama, no a los dioses o líderes religiosos de otras religiones. El enfoque, el odio, donde se va a centrar el blanco principal del odio jarocho del anticristo, va a ser contra la persona de Jesucristo y contra el pueblo de Dios que somos nosotros. Durante 300 años, los primeros 3 siglos de la época cristiana, los césares romanos incendiaron, quemaron enteas humanas, los desgarraron con pinzas a los cristianos, los enterraban en su orín y en su excremento hasta que morían. Agarraban un muerto y lo amarraban con cadenas a uno vivo y así los dejaban en una cárcel para que la podredumbre del muerto infectara al vivo y muriera así, de esta manera tan cruel y sanguinaria.
Todas estas cosas las hicieron en el nombre de Dios contra el cristianismo hasta que el emperador Constantino, en el año 324 aproximadamente después de Cristo, absorbe el cristianismo, acaba las persecuciones y del año 324 hasta 1961, escucha esto, del año 324 hasta el año 1961, en el Segundo Concilio Vaticano, el Papa Juan XXIII, que ha sido de los mejores papas que Roma ha tenido, le dicen el Papa Bonachón, Juan XXIII es el primer papa desde el siglo III hasta 1961, es el primer papa que lee la Biblia. El primer papa en casi 18 siglos que abre la Biblia. Y cuando la abre, Juan XXIII dice, Jesús, María y José y el burrito que los acompañan. Que se hable en el lenguaje popular de cada nación. Número 2, manda quitar las imágenes de los santos de las iglesias. Y claro que todavía hay muchas iglesias muy tradicionales que siguen teniendo sus imágenes, pero casi ya en ninguna iglesia católica hay imágenes de santos ya. El Papa Juan XXIII comienza y permite por primera vez que el pueblo lea la Biblia sin el permiso ni la supervisión de los obispos. Yo todavía recuerdo, en la casa de ustedes, yo estaba chico y teníamos un piano y había una Biblia así en el piano, con su estante aquí recargada, con un candado. Yo recuerdo, me levantaba a las 11, 12 de la noche y le hacía así, quería ver y tenía fotos, me acuerdo de Noé en el diluvio y veía así las cosas y era como algo, un tabú, ¿verdad? Algo místico, algo oculto. Y algún día quise hasta romper el candado para abrirlo, pero recuerdo la amenaza de mi padre, el día que ustedes o cualquiera se atreva a quitarle el candado hasta que no venga el curita o el obispo a la casa, porque mi papá era muy afecto a que invitáramos a religiosa a la casa, hasta que él no le quite, porque él era el que traía la llave del candado, el cura. Y él tenía que venir y quitarle y abrirle la Biblia. Yo no me acuerdo ni de las historias que nos contaba, ¿no? Pero estaba prohibido que el pueblo no la podía leer sin el permiso de Roma. Y Juan XXIII quita eso y desde el 61 hasta nuestros días en 62, gracias a Dios, ¿verdad? Ahora los católicos leen la Biblia y tenemos miles de hermanos católicos que estarán con nosotros en el cielo, por la gracia de Dios. Porque cuando un católico se convierte, ¿verdad? Bueno, forzosamente con el tiempo el Espíritu Santo tarde o temprano le va a abrir el entendimiento, pero así cuando venga Cristo, va a haber católicos que no tuvieron la suficiente luz, pero aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, y va a haber cristianos que se van a quedar también aquí. Así que no te creas que porque estás en esta iglesia ya tienes la visa para poder entrar al otro lado. Tienes que demostrarle a través de tus acciones y de tus obras. Porque al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Y aquel que no conocía la voluntad de Dios y no se preparó, recibirá menos azotes. Muy bien. Ahora veamos en segundo lugar, en Daniel 7, esta oposición del anticristo en contra de Dios, en contra del cristianismo, y lo vemos también en Mateo. Vamos a ver 3 pasajes. El primero es en Mateo capítulo 24, Mateo 24, del 9 al 10, dice así. Mateo 24, del 9 al 10, entonces os entregarán a tribulación. Es Cristo profetizando los acontecimientos antes de su venida. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pregunta, ¿se parece a los tiempos que ya estamos viviendo? A mí
a mí me da miedo, ni me gusta, ¿verdad?, meterme a internet, en YouTube, a ver todos los ataques de las iglesias, o de cristianos, o que dijo este fulano, y que este que el otro, y que este por acá, y que falso profeta, y por aquí, por allá, etcétera, etcétera, y atacándose entre los hermanos y entre iglesias y denominaciones. Ve, y me mandan los links a nuestra página, ¿verdad? Ni les hago caso. ¿Por qué? Porque ensucia solamente nuestra mente. Es impresionante lo que está pasando en el mundo cristiano. Y que un cantante dijo una cosa y ya lo malinterpretaron y ya le pusieron cruz y al ratito lo ponen en una hoguera y lo van a quemar. Porque parece que somos el único ejército que cuando alguien se cae, lo dejamos tirado y hacemos leña con él. En lugar que la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando oyes que un hermano cae o un hermano anda mal, ve con él y dale la mano y ayúdalo a salir. No lo juzgues, ni lo quemes, ni lo machetees antes de que le hayas ofrecido tú ayudarlo. Entonces, antes de que tú te atrevas a poner el dedo contra cualquier persona que se llame cristiana o señalar a cualquier persona que sea cristiana, sin antes haber hablado con él y decirle, ¿te puedo ayudar? Supe que caíste, compadre. Supe que te pasó esto. O estoy oyendo que estás hablando de estas cosas que no es correcto de acuerdo a la Biblia. ¿Me permites exhortarte? Nunca hagas algo sin antes haber exhortado, haber acercado al hermano, haber intentado por lo menos levantarlo antes de juzgarlo y de tratar de patearlo en el suelo. Hay un grupo en Estados Unidos elitista que se llaman los Navy SEALs. Los Navy SEALs es el grupo que el ejército de Estados Unidos usa para el grupo Delta, el grupo Navy SEALs, para eventos o misiones especiales donde se requiere a los mejores guerreros, soldados que tiene entrenado el ejército de Estados Unidos. Son los que capturaron y mataron a Osama Bin Laden en Afganistán. Entonces, este grupo de Navy SEALs tienen una ley. Nunca pueden ellos dejar a un compañero herido tirado en el campo de batalla. Nunca. Porque si lo hacen al regresar a Estados Unidos, les hacen corte marcial. Que iba el helicóptero y que alguien se cayó, alguien se regresa y entre los balazos y el polvo y todo lo tienen que recoger y echárselo al hombro, pero es la ley entre ellos. Nunca nos dejaremos caídos. Ojalá que esta ley marcial, ¿verdad?, bélica, pudiéramos nosotros apropiar en la vida cristiana. Nunca dejar, cuando vimos que un hermano cae, dejarlo caído. Ir a buscarlo para levantarlo. En lugar de decirle, ay, Pancho, ya me dijeron que anoche te vieron en Garibaldi, a las 11, pero estabas hasta atrás, borracho, parrandero, al infierno te vas a ir con todo, hijo de Moloch. Ni te pares en la iglesia, no mereces ni llamarte cristiano. Cuando estás haciendo todas esas cosas, hay 3 dedos que te apuntan hacia ti. Hay 3 dedos que te apuntan hacia ti. Como dicen Gálatas, cuando se ha sorprendido a algún hermano una falta, trata de con humildad y mansedumbre restaurarlo, sabiendo que a lo mejor tú también puedes. A lo mejor no has caído en eso que cayó Juan en Garibaldi anoche, pero a lo mejor tú no sabes algún día que puedes caer en alguna otra cosa. Entonces tenemos que tener entre nosotros compasión, misericordia. Saber que Dios no ha acabado con ninguno de nosotros. Y todos cometemos errores y todos tenemos problemas. Y cuando alguien se porta demasiado mal, Dios se lo ejecuta. Esos no se escapan. Estos brothers no se escapan. Dios les da, pero les da duro. Pero nosotros no somos jueces. Podemos denunciar públicamente. Yo hay un hermano que dijo que éramos dioses y que Jehová Dios, que éramos Jehová Junior. Lo oí en la televisión. Y cuando yo oigo que una herejía se predica públicamente, yo tengo la obligación, sin juzgar al hermano ni sus motivos tampoco, simplemente decir, lo que esa persona dice no es bíblico. ¿Por qué? Porque ha infectado a millones de personas y hay que quitar y echar desinfectante para combatir esa infección. Pero no atacar a la persona, porque somos criados a la imagen y semejanza de Dios. La persona, Dios se encarga de ella. Nosotros defendamos la integridad de la palabra de Dios, pero amemos a las personas, porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Yo veo un homosexual y no le digo, te vas a ir al infierno, eres peor que Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. Hay que amarlos, ¿verdad? Hay que amarlos y hablarles y decirles, yo no estoy de acuerdo con el estilo de vida que tú tienes, pero como persona te tengo que amar.
Y cuenta conmigo, si te puedo ayudar, te ayudo, ¿verdad? Pero no estoy de acuerdo con la forma en la que tú estás viviendo porque es desagradable ante los ojos de Dios. Y lo podemos denunciar públicamente que la homosexualidad es un pecado muy grave delante de Dios. Pero a las personas no las odiamos, entendamos los santos de Dios. Entendámoslo, no los podemos odiar a nadie, ni maldecir a nadie jamás. Fuimos nacidos para bendecir, no para maldecir. Que si Dios quiere maldecir, que lo haga Él, pero no nosotros, ni los ángeles se atreven a maldecir a las potestades superiores. Dice 2 de Pedro capítulo 2. Y dice en el libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, en penúltimo lugar, el anticristo no solamente desatará la persecución más grande, y ya lo está haciendo, porque hay hermanos que se han convertido en verdugos de los demás. Hay hermanos que ahorita se dedican, tienen el ministerio de la supervisión, el ministerio de supervisión, ¿verdad?, de los demás. De estar buscando, como dice por ahí un expresidente, el prietito en el arroz. El prietito en el arroz. A eso se dedican. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo, habla del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, la entrada del anticristo al escenario mundial será sobrenatural. Si a Hitler se inclinaron delante de él 85 millones de alemanes. Si a los césares romanos, que no hacían milagros, no hacían milagros, no cambiaban ni el vino en leche siquiera a los césares romanos, los adoraron como dioses. Ahora imagínense a una persona político que resuelve los problemas del Medio Oriente, problemas de la pobreza en Grecia, en Portugal, en Italia, en España, que resuelve los problemas de los gobiernos en Sudamérica, que comienza a haber un cambio así aparente en el mundo. La gente va a decir, Dios mío, pero teníamos ya siglos esperando a otro héroe de la independencia, a otro hombre, ¿verdad?, íntegro, otro hombre que pudiera ya solucionar lo que no hemos podido, tantos pleitos y tantas guerras, y que lo haga con poderes sobrenaturales el anticristo. Entonces esto lo va a hacer que el mundo lo adore como un Dios, y van a ser engañados. Dice el versículo 10, que van a creer en los falsos milagros. ¿Quiénes van a estar vivos en ese momento? Los que rechazaron antes a Cristo. Y nosotros ya no estamos aquí. Aquí, ¿verdad? Ya, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Nos fuimos en el arrebatamiento de la iglesia. Y dice, ¿por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué pasa cuando rechazas a Cristo? Escucha lo que te voy a preguntar. ¿Ustedes creen que Dios engañe a alguien? Los que digan no están reprobados en teología. ¿Qué pregunta, verdad? ¿Ustedes creen que Dios engaña a alguien? La pregunta es sí. ¿Dónde dice? Ahí dice. Versículo 11. Por esto Dios, no el diablo, vean ustedes lo que dice la Biblia, que a las personas que rechazan la verdad, Dios se encarga después de engañarte para que te vayas todavía mucho más lejos de la verdad. Dios les envía un poder, una energía engañosa para que crean la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La tragedia más grande de una persona que rechace a Cristo y a la verdad es que esa persona va a ser abandonada por Dios. Y va a llegar un momento en el que cuando tú quieras arrepentirte o cuando tú quieras creer la verdad, no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque ya cuando llega ese momento, como el faraón de Egipto, el faraón de Egipto decidió, no te dejo salir, Moisés, no te dejo salir, Moisés, no te dejo Moisés salir. Solo Dios sabe cuando alguien ha llegado al límite de la paciencia de Dios. Y cuando alguien llega a ese límite, Dios le dijo a Faraón, ahora yo, Faraón, te voy a endurecer. Y Dios endureció a Faraón
a propósito para hacer sus milagros y su gloria y mandar las plagas y glorificar su nombre. Usó la maldad de ese hombre para traer gloria a su pueblo. Cristo permitió que el diablo cometiera suicidio en la cruz. El diablo se suicidó al matar a Cristo, porque si el diablo hubiera sabido lo que hubiera pasado a los 3 días, no le hubiera tratado de quitar la vida a través de Judas. Pero vemos de qué forma la maldad se autodestruye a sí misma. Y el diablo cometió, el mal fue suicidado en la cruz, porque fue vencido él mismo con el propio mal. Oh, sabiduría de los caminos y del conocimiento de Dios. Cuán profunda es la manera en la que Dios piensa y cuán eternamente Dios nos ama. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por describirnos este panorama en el cual el mundo se encuentra involucrado en este tiempo al contemplar con nuestros ojos los acontecimientos internacionales a la luz de las Sagradas Escrituras. Jesús dijo: he aquí os lo digo todo, para que cuando suceda se acuerden que se los dije antes, y para que ustedes sean mis testigos que yo soy Dios, que no conozco ningún otro y que nunca te dejaré y nunca te desampararé. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No se turbe tu corazón ni tengas miedo de nada, de nada. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, tú estés conmigo muy pronto. Y si viniere y os tomare tu vida y te llevare conmigo, podrás descansar eternamente y saber que valió la pena haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Te damos gracias por este amor tan inmenso y eterno, Señor, y porque tú eres nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza, de quien hemos de temer. Aunque un ejército acampe a nuestro alrededor, no temeré mal alguno, porque tú, el Dios del universo, mi fortaleza, mi escudo, mi salvación, estás conmigo. Nunca me dejarás ni me desampararás. Si tú en esta mañana, o ustedes que nos ven a través de la televisión, hay alguien que quiere invitar a Cristo a su vida por primera vez, hazlo con estas palabras. Ahí desde tu lugar, donde tú estés, enfrente hay un televisor, en la cárcel, en un bar, en tu casa, en tu cama, en la sala de tu casa, dile a Dios: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz Cristo pagó con su sangre por ellos. Creo que a los 3 días lo levantaste de entre los muertos. Y por ello te pido, Jesús, porque creo que vives, que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.